Corría el año de 1839, tiempos y épocas que predominaban algunas tribus de indios, apaches, cheroques, chiricahuas, entre otros. Las guerras o luchas entre los caras pálidas, como ellos solían decirles a los hombres blancos, eran muy comunes por esas tierras desérticas que abarcaban Texas, Arizona, Oklahoma, entre algunos otros estados. Y quien se atrevía a pasar por sus dominios corría el riesgo de morir por sus flechas, lanzas o sus tomahawk, o mejor dicho, por sus hachas de guerra, al punto de quedar sin cabellera, debido a que los indios los escalpaban, quitándoselas como un trofeo al ser vencedores de una batalla. Eran tan carniceros que cuando la caballería, o mejor dicho los soldados, encontraban algún cuerpo destrozado, los culpaban a ellos, mas quien lo hacía era otra bestia muy sanguinaria. Cuando un indio o apache mataba a alguien, era muy notorio, ya que le quitaban la cabellera. Algunos habían visto a aquella bestia y la describían como un ser terrorífico. En ese tiempo era indescriptible. Los pocos que lograban sobrevivir milagrosamente a un ataque de esos seres casi perdían la razón, y con su poca cordura los describían como demonios, los que habitaban esas tierras áridas y desérticas. Los chamanes indios denominaban esas bestias con el nombre de Tonkawa. En su género o dialecto de ellos, era una palabra huaco, que significaba hombre con alma de lobo. Los apaches no les temían, porque su creencia era que todos ellos tenían alma de lobo y sus ancestros venían de esa estirpe, y que después al morir su espíritu vagaría libre por las praderas. La leyenda se ha propagado y el hombre blanco o caras pálidas, como los indios decían, les temían más a esa leyenda que ni a los propios apaches, debido a que en esa ocasión habían encontrado vaqueros o pequeñas caravanas devoradas por algún feroz animal. Incluso la silla de los caballos tenían descomunales mordidas o zarpazos, cosa que sería imposible que un coyote, lobo u otro animal normal haría. Por eso se tenía la certeza de que esos entes mitad humano y mitad lobo existían, y que no solo era una leyenda. Además, los que habían logrado sobrevivir a sus ataques aseguraban su existencia, los describían tal y como era su terrorífico aspecto. Decían que eran colosales. Llegaban a medir hasta más de 3 metros de altura, con unas enormes garras en patas y manos. Habían visto destrozar cuerpos con ellas de un solo zarpazo, y con sus enormes fauces y los filosos colmillos triturarles los huesos. Sus mandíbulas eran muy poderosas, igual corrían con sus 4 extremidades y solo con las patas traseras. Sin lugar a dudas, quien tuviera una experiencia con algún ser de estos perdería la cordura creyendo que ese descomunal humanoide venía del mismo infierno. Solo escasas personas atravesarían por esos lugares, y era porque no saben lo que habitaba esas tierras, o porque cruzando ese desierto ahorraban mucho camino. Otros quizás lo hacían por ir huyendo de los cherifes, para no ser colgados por ser forajidos. Sin embargo, muchos no lograban llegar a su destino si cruzaban esos parajes. En cierta ocasión, un joven principiante de abogado que viajaba de Nuevo México a Texas en plan de ejercer un pueblo sin ley. Era un chico asustadizo que no le gustaba usar armas, y a donde iba era lo que más se usaba en asaltos y duelos entre pistoleros que trataban de demostrar quién era el más rápido. Aquel chico hacía un viaje en una diligencia, un carruaje dirigido por caballos al mando de 1 o 2 conductores, guiado por las riendas, en el que cabían máximo 6 tripulantes, y dicho viaje duraba hasta 2 semanas. La travesía de Jimmy duraría una semana. En la diligencia iban 2 mujeres y 3 hombres, incluido él, además de 2 cocheros. Al llegar a cierto punto después de 4 días de camino, los cocheros decidieron parar. No podían seguir conduciendo de noche. Harían su campamento en ese lugar y seguirían al amanecer. Prendieron una fogata discreta. Los apaches podrían andar cerca y no querían ser detectados por ellos o por forajidos que también abundaban en esos tiempos. De repente, entre los huizaches no lejos de allí, escucharon rugidos, luego potentes aullidos. Uno de los cocheros apagó el fuego con tierra, pensando que eran lobos tratando de cazar algo para comer. Les dijo que guardaran silencio y que se ocultaran entre los cactus.
Al parecer no sabían lo que se decía de esas tierras. El abogado y una chica se escondieron juntos, tratando de contener su agitada respiración para no ser descubiertos. En eso, vieron que de entre los cactus saltaron dos enormes bestias, iguales a los que algunos describen como perros, pero mucho más grandes y corpulentos. Con el dorso de hombre, pero con brazos y piernas de lobo, mostrando sus filosas garras en ellas, erguidos en sus patas traseras. Desde donde estaban ocultos Jimmy y la muchacha, miraron que de entre unos matorrales sacaban una chica en una garra y a un hombre en la otra, para enseguida destrozarlos con sus fauces. Luego se escucharon muchos disparos, hechos por las pistolas y los Winchester de los cocheros y otros dos hombres que quedaban vivos. Con terror vieron que sus balazos no les hacían ningún daño y de certeros saltos cayeron sobre ellos, matándolos en unos minutos. Desde los cactus donde estaban escondidos, al ver cómo mataban a todos, la muchacha aterrada quiso gritar, pero Jimmy le tapó la boca con una mano. No obstante, uno de los hombres lobo alcanzó a escuchar y volteó hacia donde estaban ocultos y con agilidad de 2 saltos llegó hasta ellos. Antes de recibir los zarpazos de aquella bestia, Jimmy logró tapar a la chica con su cuerpo y con un gabán que traía para el frío, evitando que la hirieran. Al quedar encima de ella, su sangre bañó todo su cuerpo. Eso evitó que la olfatearan. Luego ya no supo más de sí. Después, entre sueños y alucinaciones, veía que hombres extraños bailaban un tipo de danza a su alrededor, mientras que otro le arrojaba bocanadas de humo en todo su cuerpo. Pero fueron solo unos momentos, porque luego volvió a perder el conocimiento al sentir que su cuerpo ardía por dentro. Tal vez la fiebre le causaba tener alucinaciones, hasta que finalmente un día despertó dentro de un tipí indio. Luego alguien entró portando en su diestra una vara larga, con un cráneo humano atravesado en la punta de ella. El hombre vestía raro y tenía el rostro pintado igual de forma extraña. Jimmy, al verlo entrar y por su apariencia, la primera reacción que tuvo fue salir corriendo, pensando que iba a matarlo. Pero no pudo levantarse. Sus heridas aún estaban latentes. Aquel personaje descubrió su espalda y le puso unos ungüentos preparados con hierbas en los zarpazos. Tenían mucho poder curativo, aunque no lo necesitaba, pronto iban a sanar solas. Los ajuares extraños del hombre y su pintura en la cara eran debido a que era el chamán de la tribu. Jimmy comprendió que los apaches lo habían salvado de morir. Volteaba para todos lados, esperando ver a la muchacha que ese día estaba con él el día del ataque de los licántropos, pero no la veía por ningún lado y supuso que no había logrado sobrevivir al ataque. Así estuvo un tiempo en aquella aldea, en la cual aprendió a comunicarse con los apaches. Aprendió muchas cosas increíbles sobre ellos, de su magia y sus creencias. Cierta vez llegaron con 2 forajidos asaltantes cautivos. Los ataron al poste del tormento, así le decían ellos. Allí durarían días, hasta que se decidiera el castigo por los ancianos de la tribu en una reunión. Lo más seguro era que practicarían con ellos el tiro al blanco y morirían atravesados por sus lanzas y flechas, para después cortarles su cuero cabelludo. Intrigado le preguntó al jefe Pluma Blanca de Águila el por qué lo habían dejado vivir, si él también era un cara pálida. Le contestó que guerreros apaches no mataban a quien lograba sobrevivir de un ataque de la bestia. Estaba marcado por ella, lo adoraban como a un dios, porque ya lo traía dentro, y en cualquier luna llena lo sacaría para convertirse en uno de ellos. Por eso lo habían cuidado. Jimmy no entendió del todo sus palabras, pero notaba que había algo extraño en ellas, sobre todo el nombre que le habían puesto aquellos apaches, ya que el jefe le había llamado Lobo Nocturno. Después de haber permanecido hasta que se curaron sus heridas en esa tribu apache, le comunicó a Pluma de Águila que había llegado el día de partir a su comunidad, que era con los blancos. El jefe asintió, diciéndole que ahí tenía a sus hermanos y que el Lobo Nocturno sería bienvenido cuando quisiera regresar. Después una partida de 6 indios lo acompañaron, hasta que creyeron que ya no corría peligro. Ya que estuvo en Arizona, lo primero que hizo fue entrar a una cantina.
Necesitaba urgentemente un trago de agua ardiente y un baño de agua caliente para quitarse todo el polvo que traía en el cuerpo. El jefe Pluma de Águila le había dado bastante oro y de pepitas, y con una de ellas pagó los tragos y una habitación en el hotel, que estaba en la misma cantina, sin notar que 3 forajidos habían visto sacar la talega donde traía el oro. Jimmy estaba agotado y después de un par de tragos decidió subir a su habitación para tomar un buen descanso, luego de un baño tibio. Los asaltantes no le habían visto armas y pensaron que sería una presa fácil. Era cuestión de esperar la noche para tomarlo dormido. Serían las 12 de la noche cuando Jimmy sintió un golpe en la cabeza, luego cayó profundamente dormido. Cuando despertó estaba atado y amordazado sentado en una silla. Había escondido cuidadosamente la bolsita de oro antes de dormir, y los forajidos querían que les dijera en dónde estaba guardada, sin dejar de golpearlo, hasta que les dijo en dónde la había escondido. La luna había aparecido en lo alto del cielo, era su primer día y estaba completamente redonda, por lo cual llena de su poder en cuestión de energías. La furia y el coraje hicieron estremecer el cuerpo y hervir la sangre de Jimmy. Los ladrones, por estar entretenidos buscando el oro, ni siquiera se dieron cuenta de la transformación del muchacho en hombre lobo. Solo escucharon sus potentes rugidos y unas garras destrozar sus cuerpos. Eran 3 sujetos y uno había logrado escapar aterrado para nunca más volver a ese pueblo. El Lican, destrozando una ventana, salió por ella saltando entre los tejados oscuros, buscando algún granero para ocultarse en él mientras pasaba el ciclo de la luna y pudiera regresar a su figura humana. Ahora comprendía cuando le dijeron el chamán Apache y el jefe Pluma de Águila que traía a la bestia adentro. La había adquirido cuando fue atacado por aquel imponente hombre lobo. Por eso ahora tenía el mismo poder de convertirse en uno de ellos. No sabía si regresar con la tribu donde ya sabía lo que era, o quedarse en ese pueblo con su incógnita para llevar a cabo sus planes de ejercer como abogado. Era un hombre pasivo, y tal vez al convertirse en hombre lobo, no sería tan agresivo como los que lo habían atacado en aquella zona desértica del oeste. Por la mañana, cuando Jimmy despertó, estaba entre la paja del granero sin camisa, con el pantalón hecho trizas, ensangrentado y adolorido del cuerpo. Su primer transformación lo había dejado con dolores por los cambios de sus extremidades. Se sentía otro. La sangre de aquel ser que lo mordió le había inyectado vigor. Sin estar convertido en Lican, tenía plena conciencia de lo que había sucedido en la noche. Claramente recordaba cómo había destrozado a aquellos hombres que lo querían robar. Todo esto era nuevo para él. De ser un hombre tímido y temeroso, ahora era todo lo contrario. Limpió la sangre con agua de un abrevadero que había para que tomaran agua las vacas. Tomó unas ropas que estaban ahí del dueño del granero y salió del lugar. La transformación le había abierto el apetito y fue en busca de comida. Mientras que en el cuarto de hotel que había rentado una noche antes, el alguacil descubría los cuerpos que había matado, y al estar irreconocibles pensaron que uno de sus cuerpos era el de Jimmy. Sin embargo, tenían la incógnita de por qué estaba otro hombre y de quién los había matado de esa manera. Para cerrar el caso por no tener una respuesta, dijeron que quien tal vez los mató les desfiguró el rostro para que no fueran reconocidos. Había tantos cuatreros que no se tentaban el corazón para matar por un mísero $1. Así eran esos tiempos en el lejano oeste: vaqueros, balas, cuatreros, asaltos, flechas y muerte, la ley del más fuerte y el pan de cada día. Luego que Jimmy compró ropa, botas vaqueras y un caballo en un almacén, lo montó y se dirigió a una fonda tipo comedero. Aún conservaba el oro que el jefe Pluma de Águila le había dado. Con él haría su oficina y allí mismo unos cuartos para vivir. Así lo hizo, y un mes después ya estaba construido. Ahora solo faltaban los clientes. Era cuestión de esperar. Los maleantes abundaban en esas tierras sin ley por el abuso de los más fuertes. Así el tiempo siguió su curso, entre duelos, asaltos y disparos. En cierta ocasión, una noche prelunar que caminaba por la calle solitaria rumbo a su casa, de entre las sombras saltaron 2 forasteros sobre él, cuchillo en mano, recién llegados al pueblo. Su intención era robarle lo que traía encima,
y luego apuñalarlo. Después de quitarle unos cuantos dólares que traía, le clavaron su puñal en varias ocasiones y lo dejaron por muerto, tirado en la tierra sangrante. Pero no habían avanzado ni 10 metros cuando un potente rugido se escuchó a sus espaldas. Los asaltantes pensaron que se trataba de un lobo o coyote y voltearon al mismo tiempo que desenfundaban para disparar sus pistolas en caso de haber peligro. Pero no había nada, ni siquiera el hombre que habían matado minutos antes. Sorprendidos y un tanto atemorizados, caminaron hacia donde dejaran el cuerpo apuñalado. De repente una viscosa baba que les caía de arriba los hizo voltear y vieron a un imponente ser parado en sus 4 patas, en una marquesina que daba hacia la calle parecido a una gárgola. De su enorme hocico se desprendía aquella baba. Los hombres por inercia dispararon sus armas, pero el licántropo ya iba en el aire sobre ellos para acabar con sus vidas. Era escoria que no merecía vivir y ahí quedaron tendidos destrozados. Ni siquiera supieron que fueron muertos por el muchacho que habían apuñalado para robarlo convertido en hombre lobo. La gente, al oír rugidos y disparos, rápido salieron solo para ver los cuerpos mutilados. A lo lejos alcanzaron a escuchar un aullido. Luego llegó el sheriff y, pensando que eran lobos, organizó una partida para darles caza, aunque le pareció extraño que ya fueran 4 muertes similares. El alguacil miró la sangre de Jimmy mezclada con la tierra, donde había caído supuestamente muerto, a un lado de los 2 cadáveres. Pero no estaba ningún cuerpo, nadie podía relacionarlo con el suceso, y para ellos Jimmy ya estaba muerto. En eso, una anciana dijo haber visto lo que sucedió por su ventana, y le contó al de la estrella en su pecho todo tal y como pasó. Pues mire, señor comisario, yo miré que desde aquella casa saltó una descomunal bestia, parecida a un lobo, pero con facciones de hombre, y con estos ojos que se comerán los gusanos. También vi cómo destrozaba a esos 2 hombres en cuestión de segundos, con sus enormes garras y fauces, para después saltar como si nada entre los techos de las casas. Con la diferencia que por la oscuridad no reconoció al hombre que se transformara en un hombre perro, coyote o lobo, pero le dijo que era enorme, de grandes fauces y garras. Se había ido por entre los techos de las casas. Era tan enorme que al pasar sobre la de ella, la madera crujió como si se fuese a quebrar. Con lo que decía la anciana, todos quedaron atemorizados, incluso hasta el hombre de la ley. Una anciana no podía mentir, lo que quería decir que la leyenda del hombre lobo era verdad y que estaba entre ellos en el pueblo. Lo que se les hacía raro era que solo mataba forajidos, porque los recién muertos tenían precio su cabeza. Pero obviamente quien los había matado no iba a reclamar la recompensa. Por la declaración de la anciana, el sheriff ya no hizo la partida. Mejor recomendó a los pueblerinos que no salieran muy noche de sus casas, pegando carteles de recompensa en muchas partes del pueblo con la imagen de un lobo. En la mañana siguiente, la noticia del hombre bestia se regó como pólvora en el pueblo y por otras regiones. Pronto esa comunidad se llenaría de pistoleros y malvivientes para tratar de conseguir fama y dinero matando al licántropo aunque fuera por la espalda. Lo que nadie sabía era que para matarlo necesitaban cuchillos o balas de plata. Los ladrones lo habían apuñalado más de 10 veces con un cuchillo normal y no murió. Era un ser casi indestructible. Pero eso nadie lo sabía. Ilusamente pensaban enfrentarlo con sus pistolas. Mientras que Jimmy caía en cuenta que su profesión no era defender inocentes. Su bestia interna le pedía acabar con los malvivientes, pero seguiría ejerciendo para no levantar sospechas. Un día que iba entrando al restaurante, en la puerta chocó con una mujer que venía saliendo. Al disculparse con sorpresa la reconoció y vio que era la misma muchacha de cuando lo atacaron los hombres lobo en aquella diligencia. Ella también se acordó de él y ya ni siquiera entraron a desayunar. Se la llevó a su casa para contarle todo lo que había pasado después de ser mordido por la bestia. Ya en su casa, lejos de miradas indiscretas, le narró lo sucedido, desde que los apaches lo cuidaron hasta esos momentos que la había encontrado. La mujer de nombre Jimena verdaderamente estaba asombrada. Lo que le había contado era increíble, pero no lo dudaba,
ya que vio cómo la atacaron las bestias esa noche, cuando la protegió con su cuerpo para salvarla. Le debía la vida y estaba agradecida con él. Jimena empezó a contarle cómo había sobrevivido esa vez. Le dijo que cuando despertó era de día. Él había quedado encima de ella sangrante. Hizo a un lado su cuerpo creyendo que estaban muertos al igual que los demás, ya que estaban semidevorados. Se dio cuenta que era la única sobreviviente y caminó sin rumbo fijo por el desierto, rodeada de cactus y tierra árida. Sin beber agua ni comer nada, ya no pudo seguir más, y pensando que iba a morir, se desplomó sin fuerzas en la candente arena que quemaba su cuerpo. Pero de repente miró a un hombre parado mirándola. Creía que era un espejismo por la inanición, pero luego sintió el vital líquido entrar por su boca y una voz decirle que bebiera despacio. Ella con avidez bebió el agua que el sargento le ofrecía de la cantimplora. Era una cuadrilla de soldados, casualmente pasaban por ahí. Luego la llevaron al fuerte y cuando se recuperó decidió venirse a este pueblo. No podía creer que lo encontrara con vida. Su encuentro les pareció grandioso y se abrazaron efusivamente. Desde un principio se habían gustado. Empezaron a llegar pistoleros y hombres que con solo verle la cara daban miedo, capaces de matar a su propia madre por un puñado de dólares. Y desde ese día, todas las noches rondaban en los rincones del pueblo, tratando de cazar al Lican. Nadie sabía quién era, por eso acechaban en las noches como los gatos, para cuando apareciera, ganarse la recompensa y mucha fama. Jimmy, al ver los carteles de Reward con la foto de un hombre lobo, trataba de pasar inadvertido. Sabía que no podía dominar su transformación en tiempos de luna llena y que en esos días tratarían de cazarlo, por eso debía tener más cuidado. En el pueblo ahora había más peligro. Día y noche se suscitaban pleitos en el salón, los cuales causaban duelos y muerte. Una noche de riña se suscitó un duelo. Jimena, que por casualidad pasaba por ahí, atravesó la calle sin fijarse que venía una carreta a toda carrera, y la impresión la dejó paralizada. Al estar a punto de ser arrollada, de repente apareció la figura de un ser colosal. La tomó y de un increíble salto evitó que fuera atropellada por las patas de los caballos. Los hombres, al verlo aparecer, incluso los que se iban a batir en el duelo, empezaron a dispararle. Las balas llovían en su alrededor y otras entraban en su cuerpo, pero nada lo detenía. Corría velozmente cubriendo el cuerpo de Jimena, quien iba aterrada, pensando que será devorada por ese ser mitad hombre, mitad animal, y se revolvía tratando de liberarse de sus garras que la llevaban aprisionada. Pero no lo logró hasta que llegaron a una cueva que estaba oculta no muy lejos del pueblo. Entonces el Lican la liberó sana y salva. Ella miró que tenía varias heridas de bala, pero expectante vio que sanaban por sí solas, y cuando cerraron completamente, comenzó a transformarse en Jimmy. La chica, al ver que era él, lo abrazó emocionada y lo besó agradecida. Le había salvado por segunda ocasión. Él correspondió a su beso. Estaba enamorado de ella desde el primer día. Después le dijo que regresarían antes de que amaneciera. En la confusión nadie los había reconocido. Solo debían tratar que no los vieran llegar juntos al pueblo. Jimena estaba feliz. Sabía que ese hombre lobo que le había salvado la vida 2 veces sería su protector por siempre. Antes del amanecer, salieron de la cueva. Se irían al pueblo con mucha precaución, tratando de que nadie los viera. A lo lejos se escuchaban detonaciones de disparos. Tal vez en el salón alguien festejaba alguna de sus fechorías disparando al viento, o simplemente se trataba de otro duelo. De todas maneras, Jimmy le dijo a Jimena que antes de entrar al pueblo debían dividirse para que no los vieran llegar juntos y evitar sospechas. Cuando se dividieron, luego de haber caminado alguna cuadra, Jimmy escuchó el grito de Jimena. A esa hora ya no podía convertirse en bestia, no portaba armas, ni siquiera traía sus pantalones completos, debido a que se le habían roto al convertirse en Lican. Pero aún así corrió lo más rápido que pudo hacia donde venía el grito. Al llegar a una calle oscura, se detuvo en seco cuando vio que un borracho estaba encima tratando de abusar de ella. Con desesperación buscó con la mirada para todas partes, tratando de encontrar algo con que defenderla,
y para su suerte miró una botella vacía tirada en el suelo. La tomó y se le estrelló en la cabeza con mucha furia, dejando al hombre fuera de combate. Pensando que no había sido buena idea separarse, la levantó y rápido se fueron. No querían que el borracho despertara y los viera aún ahí. A legua se veía que era un pistolero. Afortunadamente la casa de Jimmy ya no estaba muy lejos y en unos cuantos minutos llegaron. Mientras tanto, en la tribu Apache, a las manos del jefe Pluma de Águila, había llegado un cartel con la foto del lobo ofreciendo recompensa, y supo que estaba en peligro, por lo que le dijo al chamán que en la noche harían un ritual para enviarle protección por medio de los dioses Tonkawa, los espíritus de sus ancestros lobos. Al momento empezaron a preparar todo, sacaron los tambores y pintaron sus caras. Harían un ritual como si fueran a desenterrar el hacha de guerra. Cuando llegó la hora, empezaron con la ceremonia, que duraría toda la noche, entre danzas, cantos y conjuros, para que el espíritu de sus antepasados escuchara su petición. Los ritos tendrían mucho poder, debido a que el chamán de su tribu era muy poderoso. Esa noche en casa de Jimmy, el ambiente se tornaba muy misterioso. Pareciera como si energías poderosas anduvieran dentro de su habitación. De repente, como si algo le tocara, despertó sobresaltado y miró que en su alrededor se deslizaban sombras de lobos. Quiso despertar a Jimena, pero pareciera como si le hubieran inyectado un sedante. Por más que la movía, no despertaba. Entonces, uno de los lobos les dijo que habían sido enviados por los dioses ancestrales apaches para darles poder y que desde ese día podría convertirse en Lycan sin necesidad del poder de la luna. Lo podría hacer a voluntad propia y con mucho más poder. Dicho eso, desaparecieron como habían llegado. Cuando se esfumaron, Jimmy se talló los ojos para ver si no estaba soñando, pero fue muy real lo que había vivido. Entonces despertó a Jimena y también fue extraño, porque momentos antes, aunque Jimmy la moviera bruscamente, no había reaccionado. Le preguntó qué había sucedido. Él le contó lo que vio y sobre lo que aquellas apariciones le dijeron de convertirse en lobo a voluntad propia, siempre que estuvieran en peligro. Para entonces ya casi amanecía y la tribu Apache estaban por terminar el ritual, dándose cuenta que sí había funcionado. Jimmy desde ahora sería el licántropo más poderoso de todos los tiempos, y por ser de buen corazón, sería tanto como un lobo justiciero, otro guerrero Tonkawa más. Jimmy supo que todo esto venía de la tribu Apache, comandada por el jefe Pluma Blanca y su poderoso chamán. Nadie más podría haber hecho esa magia. Ya lo había presenciado tiempo atrás, cuando estuvo con ellos convaleciente. Levantó sus brazos hacia el cielo, tratando de liberar energía de su lobo interno, para que el chamán lo sintiera y se diera cuenta que estaba muy agradecido con ellos. No sabía hasta qué límite se le había otorgado el poder, porque no había tenido una transformación, pero sentía aún sin ser Lycan que la vista, oído y olfato estaban mucho más desarrollados, por lo que se imaginó que al estar convertido en un hombre lobo, todas sus habilidades saldrían a flote, y una de ellas era que podría convertirse sin necesidad de esperar a que saliera la luna llena. Será cuestión de sentirse en peligro para transformarse. Por otro lado, en el consultorio del doctor, el galeno terminaba de suturar la herida que Jimmy le había causado con el botellazo al borracho que quiso abusar de Jimena. Era uno de los pistoleros más peligrosos de la región, muy sanguinario, inteligente y rencoroso, además de dirigir una pandilla de peligrosos forajidos. No había visto quién lo golpeara con la botella, pero recordaba muy bien a la muchacha y algo le decía que ella tenía que ver con el licántropo. Si la atrapaban, podrían obligarlo a convertirse en esa bestia. Así sería más fácil cazarlo, para cobrar la recompensa de hacerse más famoso de lo que ya era. Ahora solo tenían que encontrar a la chica y secuestrarla, para llevar a cabo su plan, cosa que no sería difícil para esos matones. Tenían toda una trayectoria delictiva, eran prófugos de la ley. Mientras tanto, en casa de Jimmy y Jimena, ignorando que una banda muy peligrosa la estaba buscando, planeaban salir a comer al campo. Era un lindo día, con un esplendoroso sol, y un picnic bajo un árbol los relajaría de todo lo malo que habían vivido últimamente. Necesitaban saber qué harían con sus vidas, y sería una buena ocasión para planearlo. No imaginaron que ese picnic la salvaría por el momento de ser atrapada por aquellos rufianes.
Ya estando bajo un frondoso árbol comiendo, Jimmy le dijo que la amaba y que quería casarse con ella para formar un hogar. Emocionada le contestó que sí, porque también lo amaba, pero que debían irse a casarse en otro lugar, lejos de ese pueblo de muerte. Jimmy estuvo de acuerdo con ella y después, ya casi al anochecer, regresaron a casa. Al día siguiente, Jimmy estaba en su oficina atendiendo un caso, mientras que Jimena había salido por unas compras al minimarket del pueblo. Pero para su mala fortuna, fue reconocida por el pistolero, que en esos momentos la andaba buscando. Ordenó a sus secuaces disparar al viento para causar confusión y así poder llevarse a la muchacha sin ningún problema. La gente, al escuchar los disparos y el tropel de los caballos, asustados corrieron a refugiarse, causando mucho alboroto, mientras los asaltantes tomaban a Jimena a la fuerza y se la llevaban en uno de los caballos muy lejos del pueblo, no sin antes dejar clavado un cuchillo en un poste principal, con una nota que estaba dirigida al hombre lobo, diciendo que si quería volver a verla viva, la encontrara y fuera por ella. Jimmy, en su oficina, había escuchado los disparos, pero pensó que como siempre se trataba de algún pleito o duelo suscitado en la cantina. No se imaginó que Jimena en esos momentos estaba en peligro, hasta que pasó gente gritando por ahí que habían raptado a una chica unos maleantes, y temiendo que se tratara de Jimena, apresurado salió a buscarla. Pero en la puerta chocó con una mujer que los conocía y le dijo que se habían llevado a su esposa muchos hombres, dejando una nota para que el hombre lobo fuera a rescatarla. Jimmy, enfurecido, sintió que la sangre le hervía por dentro, pero se contuvo para no transformarse en ese momento. No quería que nadie supiera que él era el licántropo y convertirse en el blanco de todos los matones que habían venido al pueblo para matarlo. Jurándose a sí mismo que aquellos hombres pagarían lo que estaban haciendo, se dirigió al pequeño establo, agarró su caballo, lo montó y se lanzó en busca de Jimena. Seguiría el rastro con el aroma que ella había dejado. Para su desarrollado olfato no sería ningún problema. Aunque le llevaban un par de horas de ventaja, asumió que pronto les daría alcance, porque ellos era sin duda lo que querían. Irían más lentos y además dejarían un claro rastro para que lo siguiera sin ningún problema. Picaba las ingles del caballo y soltaba las riendas para que éste fuera más veloz. No deseaba que le fuera a pasar nada malo a la mujer que amaba. Montado en el equino, desesperado y enfurecido, sentía que no iba a aguantar más la transformación. De un gran salto abandonó el caballo espectacularmente y en pleno viento, aunque era de día, ocurrió una majestuosa transformación, emitiendo un potente aullido aún sin haber llegado al suelo. Asombrosamente dejaba atrás al caballo, siendo mucho más veloz que él. Una hora después de tanto correr, llegó a una cabaña y se detuvo. Iba jadeante, con muchas ganas de destrozar a quien se había llevado a su amada. Afuera de la casa estaban atados entre cactus los caballos de los rufianes, pero no se veía ningún pistolero. Sin embargo, su instinto y olfato le hacían sentir peligro. De repente, de entre los cactus salieron 6 hombres disparándole. El lobo, por instinto propio, saltaba por entre los espinosos arbustos esquivando las balas, para ir cayendo en cada uno de los maleantes, destrozando los cuerpos con sus garras y fauces, hasta dejarlos tendidos a todos destrozados, quienes murieron con asombro, percatándose que sus balas no le hicieron ningún daño. Luego salieron los que quedaban dentro de la cabaña, disparándole a mansalva. Aunque sus balas eran certeras, no le producían ningún efecto al imponente licántropo. Sanaban casi al instante. Ese había sido otro poder que se le había otorgado con el rito apache. Sus potentes rugidos los hacían temblar. Uno a uno fueron cayendo por sus afiladas garras y su descomunal fuerza, hasta que cayó encima de quien era el jefe. Al mirarlo, reconoció que era el borracho que había golpeado con la botella. Rugiéndolo en plena cara, preparó el golpe final. En eso, sintió que algo punzante se le clavaba en la espalda al borde del cuello y cayó herido a un lado del rufián. Uno de sus hombres le había clavado un puñal traicionero. El jefe de la banda se levantó dispuesto a cortarle la cabeza con un machete, pero al querer asestar el golpe fatal, cayó abatido, cosido con muchas flechas clavadas en su pecho, junto con el compinche que había herido al licántropo. Era Pluma Blanca con una cuadrilla de apaches que, al escuchar los aullidos y disparos, habían ido pensando que estaba en peligro.
El Icán extrajo la daga que tenía clavada en su espalda, cerrando la herida casi de inmediato. Se transformó en Jimmy y abrazó al apache dándole las gracias por haberlo salvado. Después entraron a la cabaña buscando a Jimena, quien estaba amarrada dentro de ella. La liberaron y, asustada al ver a los indios entrar, se refugió en la espalda de su novio. Pero Jimmy le explicó quiénes eran y que no le harían daño, porque ellos lo habían curado de las mordidas de la bestia aquella vez. El jefe Pluma Blanca la saludó al estilo apache y le dijo que era una bonita squaw, mujer cara pálida. Ella le agradeció sus palabras y luego de conversar un rato, se despidieron prometiendo que no sería la última vez que se verían. Jimmy ahora sabía lo que se sentía poder transformarse, sin necesidad que estuviera la luna llena presente. Comprobó que con el rito apache había desarrollado una vertiginosa agilidad, así como una rápida sanación para sus heridas por más mortales que éstas fueran. La misma Jimena lo había comprobado al ver cómo terminó fácilmente con aquella banda de forajidos y que aunque su cuerpo había recibido decenas de balas, no sufrió ningún daño. Jimmy adivinó los pensamientos de su novia y para tranquilizarla un poco, le dijo que todo se debía al rito de sus amigos los indios. Eso lo había hecho más poderoso, casi inmortal. Pero que a ella nunca le haría daño, al contrario, siempre la protegería con su propia vida. Aunque se convirtiera en la bestia irracional, en su mente tendría plena conciencia que ella era la loba a quien amaba. El Icán sabía que aquellos pistoleros tenían precio su cabeza y llevaba los dos cuerpos muertos por las flechas de los apaches, cruzados en las sillas de sus propios caballos para cobrar la recompensa. Le diría al comisario para que no lo relacionara con el hombre lobo, que los indios habían matado a toda la banda de maleantes por haber invadido el cementerio de sus difuntos. Eso para ellos era muy sagrado y lo tomaban como una de las peores ofensas. Molestar las almas de sus antepasados estaba penado por la muerte, y que a ellos los habían dejado vivir por ser cautivos de los asesinos y además porque no portaban armas. Los apaches no mataban mujeres ni hombres desarmados. Hacer eso significaba una deshonra para ellos. Cuando entraron al pueblo ya era de noche y la gente al verlos llegar miraron asombrados que traían dos cuerpos muertos por flechas apaches y no creían que él solo haya podido salvar a la muchacha de las manos del más temible pistolero. Pero al ver las flechas clavadas en la espalda de los asaltantes, supieron que no fue él quien los había matado. Ignorando las quemantes miradas de los presentes, se fueron directo a la oficina del sheriff. El representante de la ley también se sorprendió al verlos llegar con los dos cuerpos, pero aceptó la explicación que Jimmy le dio y después de entregarle la recompensa los dejó partir. Con el hecho de saber que habría menos escoria en el pueblo, era más que suficiente. Desde ese día por las noches la gente escuchaba aullidos y en la mañana aparecía algún asaltante o pistolero muerto en la puerta de la cárcel buscado por la justicia y destrozado por el lobo. En cierta forma se había hecho un Licán justiciero y a Jimmy no le importaba la recompensa, lo hacía para que dejaran de venir pistoleros a tratar de matarlo. Sin embargo, cierto día entró al pueblo un hombre montado a caballo, seguido por otros 6 forasteros. Por el polvo que traían encima ellos y sus caballos, parecía que venían de muy lejos, pero también se notaba por la forma de portar sus pistolas más abajo de la cintura que eran buenos pistoleros, lo que significaba que también venían tras el licántropo. Lo más seguro era que querían el dinero que ofrecían por su cabeza. Jimena, que también los había visto llegar, al ver a quién venía por delante, su cara reflejó una mueca de furia y sus manos se crisparon al apuñalarlas fuertemente con mucha rabia, algo que no pasó desapercibido para Jimmy, pero no dijo nada. Ella no los perdió de vista hasta que entraron a la cantina. Entonces miró a su novio y le dijo que tenía un secreto que le debía contar. Tomó su mano y lo condujo a casa, donde estarían lejos de miradas indiscretas. Jimmy la miraba interrogante, pero antes que le preguntara algo, ella le empezó a contar su historia. Una historia que tenía mucho que ver con aquel sujeto recién llegado al pueblo, porque era un asesino despiadado. Le dijo que 15 años atrás, cuando tenía apenas 10, vivía con sus padres y un hermano 5 mayor que ella,
en su pequeño rancho. Cuando ese hombre llegó junto con sus fascinerosos, pidiendo agua para ellos y sus caballos. Según habían cruzado el desierto y estaban muriendo de sed. En ese entonces aquel canalla era más joven. Sus padres lo atendieron como buenos cristianos que eran, dándoles agua y algo de comer. Pero aquellos malnacidos, luego de saciar su hambre, sin más sacaron sus pistolas y mataron a mansalva a mi padre, después a mi hermano, para luego abusar de mi madre y pegarle un tiro en la cabeza también. Luego le dijo: yo pude salvarme, porque alcancé a correr perdiéndome entre la oscura maleza de la pradera. Al irle narrando todo tal cual había sucedido, los recuerdos llegaron a su mente y sus lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas. Hizo una pausa debido a que los sollozos ahogaban sus palabras. Luego siguió contándole, diciendo que juró vengarse de los que habían hecho eso, y un par de años después comenzó a practicar disparando pistolas, hasta convertirse en una experta como el mejor de los pistoleros, aunque nunca le había disparado a ningún semejante. Desde entonces iba de pueblo en pueblo, buscando al asesino de sus padres y hermano, y cuando fueron atacados por los hombres lobo en aquella diligencia donde se conocieron, venía a este pueblo para ver si aquí lo encontraba. Luego le mostró una funda con un par de hermosas pistolas Colt 45. Las tenía ocultas en una maleta entre sus ropas, diciéndole que el día de su venganza había llegado. El Lycan verdaderamente estaba conmocionado por lo que su novia le había contado, y limpiando con sus labios las lágrimas que corrían por su rostro, le dijo que él se encargaría de aquellos hombres. Pero ella rotundamente le dijo que no, eso le pertenecía a ella. No podía quitarle el privilegio de saldar su cuenta pendiente con aquel criminal. Para eso había venido hasta aquí y practicaba mucho. Agradecía su ayuda, pero que la dejara hacerse justicia por su propia mano. Además, no sería una asesina como él, porque lo retaría a duelo. Jimmy aceptó, con la condición de que lo dejara estar cerca de ella. Los tipos se veían muy peligrosos y no dudaba que también fueran traicioneros. Podrían dispararle por la espalda. Quedaron de acuerdo con eso y se dispusieron a irse a descansar. Esa noche ninguno lograba conciliar el sueño por estar sumidos cada uno en sus pensamientos. Ella, muy ansiosa, pensaba que había llegado el día de su tan ansiosa venganza, pero que también podría ser que muriera en ese duelo. Mientras que Jimmy, sus pensamientos eran que aquel pistolero quizás mataría a su novia y que, de ser posible para evitarlo, se transformaría en licántropo frente a todos para matar a esos pistoleros sin importarle ser descubierto. En eso, sus pensamientos se vieron interrumpidos por un grito de mujer. Su fino y desarrollado oído lo habían detectado en alguna calle oscura. Sin decirle nada a Jimena, se transformó en Lycan y rápido salió por la ventana. Siguiendo aquellos gritos, lo llevaron hasta la casa de la anciana, que lo había visto matar a los dos hombres cuando lo apuñalaron aquella ocasión para robarlo. De un salto entró por una ventana haciéndole añicos para ver que dos tipos golpeaban a la mujer. Querían robarle lo poco que tenía en su casa para seguir tomando. Aterrada, con sus ojos casi por salirse de sus órbitas, miraba al imponente hombre bestia parado atrás de los malhechores. La aterrada mirada de la anciana los hizo voltear, solo para ver que unas filosas garras se dirigían a sus cuellos para ser cercenadas. Con un gruñido le hizo saber que a ella no le haría daño. Después salió por la misma ventana por donde había entrado. Saltando por entre los techos para no ser descubierto, llegó a su casa. Jimena ya estaba dormida y la dejó descansar. Debía estar fresca porque en la mañana tenía una cita con la muerte. Mientras que ella en sus sueños veía que se enfrentaba al pistolero, pero también veía a sus padres correr, desesperadamente gritándole que no lo hiciera, porque la iba a matar como lo hizo con ellos. En eso veía que el pistolero desenfundaba, le disparaba en el corazón y despertó muy agitada. Tal vez esa pesadilla le indicaba que debía vengar a sus padres, y era lo que estaba por hacer. Casi amanecía y ya no se durmió. Así estuvo hasta que despertó Jimmy. Ese día lo entendía como nunca. Imaginaba que podría ser la última vez que estaría con él. Así llegó la tarde y le dijo que había llegado el momento de su destino. Se puso un jeans, camisa a cuadros, botas vaqueras,
el sombrero y se fajó su Colt 45. Luego salió en busca del asesino. Lo más seguro era que lo encontraría en la cantina. Cuando llegó a dicha cantina, abrió las puertas y se introdujo buscando la cara de aquel maldito, y lo vio en la mesa en un rincón, tomando tequila con sus 6 matones. Le dijo que a él lo andaba buscando y le lanzó directamente el reto a duelo. Aquel hombre se paró diciéndole que no era lugar para mujeres y menos para un duelo contra un hombre. Mejor se fuera a cuidar a su marido si no quería morder el polvo. Ella le contestó que no podría llamarse hombre a quien era un cerdo asesino y que si no recordaba haber matado a un hombre con una mujer y un niño en un rancho 15 años atrás. Eran sus padres y desde entonces lo andaba buscando para matarlo. El asesino miró que portaba sus pistolas como lo hacía un pistolero y aceptó batirse a duelo con ella. Crucecita más, crucecita menos, pensó para sus adentros creyendo que sería fácil acabar con la mujer, que traía la muerte reflejada en su mirada, y salieron a la calle seguidos por todos los que estaban dentro. Ya afuera se colocaron en posición de duelo, mientras que sus secuaces discretamente se dispersaban para dispararle a traición, como los cobardes que eran. Pero nadie vio cómo, ni de dónde aparecía una bestia. Solo vieron que iban cayendo destrozados uno a uno los 6 maleantes hasta quedar solo Jimena y el pistolero en posición para disparar. El Lican, con un potente rugido, anunció que nadie interfiriera en el pleito. Después ambos desenfundaron al mismo tiempo. Eran muy rápidos. El asesino recibió una bala en la frente, mientras que Jimena caía herida de un hombro. El licántropo, quien era uno de los expectantes ante la mirada aterrada de los presentes, la tomó entre sus garras y se la llevó. En las afueras del pueblo, tenía una carreta lista con todas sus cosas para largarse de ahí. Ya no había más nada que hacer en ese mísero pueblo. La cuenta de su mujer estaba saldada.